Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Art Pop Cinema y en esta oportunidad, aprovechando las fiestas que acaecen, nos referiremos al ranking de las mejores películas de Semana Santa, las mejores películas de Peplum, cine bíblico, cine épico, cine histórico, como queramos llamarle. Primero que todo, decir que en Semana Santa y en Navidades, en la mayoría del mundo católico, como lo es Chile, por ejemplo, normalmente se transmiten películas que tienen que ver o con la vida de Jesús, considerando que la Semana Santa conmemora su pasión, muerte y resurrección, o también con la vida de los romanos, por ejemplo, antes de Jesucristo, como son algunas de estas películas después de la vida de los cristianos después de Jesucristo, como la vida de los mártires, de los santos o la vida de los papas, entre otras temáticas. Abre este ranking dos películas que están en la posición número 10, que son quizás películas que no son tan canónicas dentro del género, pero afortunadamente las transmiten algunos canales y yo creo que es una fecha propicia para reflexionar sobre los temas que trata. En primer lugar, tenemos la película dirigida por Mel Gibson del año 2004, como es La Pasión de Cristo. Película de gran presupuesto, hablada en arameo, que fue todo un revuelo en su época de estreno, porque muestra la pasión de Cristo con un nivel de detalle muy visceral, con mucha violencia que se acerca mucho a los estudios historiográficos de cómo los romanos finalmente utilizaban la violencia. La Pasión de Cristo, entonces, del director Mel Gibson del año 2004, hubo gente que se desmayó, por ejemplo, se prohibió en muchos países. En la misma posición número 10 tenemos una gran joya, como lo es La Última Tentación de Cristo del gran director Martin Scorsese del año 1988 y protagonizada por William Dafoe. Este era un proyecto imposible que Martin Scorsese le tomó décadas materializar hasta que finalmente logró realizarla y la estrenó. Claramente fue prohibida por el Vaticano y por muchos estados en la época. ¿Por qué? Porque parte, bueno, está basado en una novela y parte de la reflexión de qué hubiese pasado si en aquellos 40 días y 40 noches en el desierto Jesús hubiese sido tentado por Satanás y se hubiera bajado de la cruz, no hubiese sacrificado, ¿verdad?, por la humanidad y hubiese vivido el resto de su vida como un rabino, como un profeta, pero no como el Mesías, no como el Salvador Redentor. Una pregunta legítima. Yo creo que esta es una película que tiene un sentido muy católico, muy cristiano, pero claro, muestra a Jesús con prostitutas, al mismo Cristo fabricando cruces, que era un oficio que probablemente José el carpintero realizaba, entre otras cosas que en una primera lectura más evidente claramente fue censurado. 1988, La Última Tentación de Cristo del gran director Martin Scorsese. Ahora sí vamos con la posición número 9, un clásico de Semana Santa, que en Chile se transmite religiosa y sagradamente todos los Viernes Santos, en la tarde y en la noche, 6 horas de duración. Este es un telefilm, una miniserie llamada Jesús de Nazaret, dirigida, ¿verdad?, por Franco Sefirelli, protagonizada por Robert Power, Claudia Cardinale, Olivia Hudson y Sir Laurence Olivier, por un elenco de un reparto de lujo. Narra toda la historia de Cristo desde su nacimiento, desde que el ángel anuncia a María, ¿verdad?, que está concibiendo a Cristo hasta su resurrección. Esta es una película muy acuciosa que está basada en los cuatro evangélicos, bíblicamente muy acuciosa y muy bien realizada y, por qué no decirlo, todo un clásico de Semana Santa. Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, año 77. Vamos a la siguiente posición. Esta película es la película Rey de Reyes, posición número 8. Esta es una película dirigida, ¿verdad?, por Samuel Fuller y tiene como dentro de sus virtudes, bueno, el narrador es Orson Welles y tiene dentro de sus características que el año 61, cuando se estrenó esta película,
Es la primera que le mostró el rostro a Cristo. Todas las anteriores, como Ben-Hur, Quo Vadis, no mostraban el rostro a Cristo. Estaba de alguna forma vedado en el cine. Acá le muestra el rostro a Cristo. Parte la historia del año 63 a.C. y termina con la historia de Jesús, Rey de Reyes del año 61. Posición número 7. Nos llega esta película ópera rock del año 1973, como lo es Jesús Cristo Superstar, dirigida por Andrew Lloyd Webber. Esta es una película que está basada en una obra de Broadway del mismo nombre, Jesucristo Superstar, y que después Camilo VI versionaría en español, traduciría las canciones y versionaría en español. Una forma distinta, ¿verdad?, de contar la historia de los evangelios. Acá es un Cristo hippie que anda en moto, con todos los apóstoles que lo acompañan en la historia finalmente de Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta la resurrección de Cristo, todos los episodios que transcurren en una semana en ópera rock. Jesucristo Superstar. La siguiente posición, posición número 6. Esta es una película que claramente es anterior históricamente al nacimiento de Cristo e inclusive al Imperio Romano, como lo es Cleopatra, protagonizada por Elizabeth Taylor como Cleopatra, por Rex Harrison, también por Robert Barton. Esta es una de las películas más caras que se han producido en la historia del cine, del director Joseph L. Mankiewicz. Esta cuenta la historia de la invasión de los romanos a Egipto. Elizabeth Taylor de Cleopatra, ¿verdad? $1 millón cobró el, digamos, el honorario para una actriz más oneroso para la época, la década de los 60. El rodaje fue eterno, fue un infierno. Todo se encareció y por lo mismo, pese a que fue muy exitosa en taquilla, no fue bien recibida por la crítica y por lo demás no le fue bien en taquilla, o mejor dicho, no logró recaudar lo que se había invertido en ella. Pero pasa a la historia de las grandes superproducciones Cleopatra de Elizabeth Taylor. Tenemos otra gran obra del año 1960, como lo es Espartaco, dirigida por el gran director Stanley Kubrick y protagonizada, claro está, por Kirk Douglas, quizás en el rol más reconocido. Protagonizada también por Jay Simon y por Laurence Olivier. Mencionar que Kubrick se sumó tarde al rodaje. La película tenía otros directores, pero que tuvieron problemas con su actor, Kirk Douglas. Y pese a ser una película histórica, quizás distinta a lo que normalmente, luego, antes y posteriormente dirigiría el gran Stanley Kubrick, tiene un sello distintivo que uno puede reconocer. Tiene esas notas ácidas, desencantadas propias del cine de Stanley Kubrick. Es un gran peplum, una gran película, la historia del esclavo que se rebela contra la República Romana. En ese entonces no existía el Imperio Romano. Muy bien lograda y muy acuciosa históricamente. Spartacus del año 1960. Vamos con la siguiente realización. Esta película es El manto sagrado, o The Roth, dirigida, protagonizada por Victor Mathieu, por Richard Barton y por Jane Simon nuevamente. Como pueden ver, en la década de los 50 se hicieron muchas películas de romano o cine religioso, en gran medida porque estaba en boga el auge de la televisión. Entonces el cine, una manera de innovar, hacía grandes espectáculos cinematográficos, recuperaba películas bíblicas que se habían hecho, por ejemplo, hacia la década del 20 en formato mudo, como Los 10 Mandamientos, Cleopatra, Ben-Hur, pero con un gran presupuesto, muchos efectos especiales, con grandes locaciones, filmada en Technicolor y en CinemaScope. Es decir, te ofrecían un espectáculo que la televisión no era capaz en ese entonces de ofrecer. Esta película es El manto sagrado del año 1956, una película que se pasa muchísimo en Semana Santa en todo el mundo, que narra la historia de un centurión romano que participa de la ejecución, de la crucifixión misma de Jesucristo, pero que ve cosas sobrenaturales y por lo mismo se
convierte al cristianismo, conoce a una mujer con quien se casa y claro, son perseguidos hasta que son asesinados. El manto sagrado de 1956, ganadora de un Golden Globe, reconocida como la peor película que ha ganado un Golden Globe a mejor película. Yo creo que es bastante buena, pero claro, hay otras películas que quizás son mejores, y nominada a los premios de la Academia. Esta película, la posición número 3, es Los 10 Mandamientos del gran director Cecil B. DeMille del año 1956, protagonizada por Charlton Heston. Es la historia del libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, también de la Torá, que es la historia de Moisés y del Éxodo de los judíos, cuando reciben las tablas de la ley o los 10 mandamientos y forman una nueva alianza con el pueblo de Israel. Una gran producción con los mejores efectos visuales de la época, que claramente es un gran clásico de Semana Santa. Posición número 2 nos llega Quo Vadis, del año 1953, nominada a los premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Esta es la historia de San Pedro cuando llega a evangelizar Roma, el primer papa, y cómo algunos romanos, ciudadanos romanos, se convierten al cristianismo. También acá sale muy bien retratado, ganador de un Oscar a mejor actor de reparto, el emperador Nerón, cuando incendia Roma y cuando incendia Jerusalén. Quo Vadis. Y en la posición número 1, como no podría ser de otra manera, nos llega el gran clásico, tanto de Semana Santa como de Navidad, como lo es Ben-Hur, del gran William Wyler del año 1959, ganadora de 11 premios Oscar, 11 premios de la Academia. Primera película en esa época en lograrlo. El año 58 lo había hecho Gigi con 8 premios con 9, digo, premios de la Academia. De aquí a la eternidad ganó 8, en fin. Pero esta es la película total y fundamental de Semana Santa, mejor 1959. Luego habría que esperar hasta 1997 con Titanic y hasta 2003 con El Retorno del Rey del Señor de los Anillos para que una película volviera a ganar tal cantidad de premios Oscar. Bueno, esta es la historia, como sabemos, de Judá Ben-Hur, un ciudadano judío, pero miembro de la aristocracia, que tiene una amistad que algunos señalan más que una amistad con Mesala, un general romano, pero que por diferencias se terminan enemistando irreconciliablemente. Ben-Hur, Judá Ben-Hur es, digamos, es enviado como esclavo, llega a Roma y antes de eso conoce a Cristo en el desierto, que él le salva la vida. Luego se volverá a encontrar con Cristo. Está ambientado en una novela llamada, de verdad, mejor una historia de Cristo, y enfrentará a su archienemigo en esta famosa escena de la carrera de caballos, muchas veces imitada en el cine, por ejemplo en Star Wars, la amenaza fantasma, nunca igualada. Ben-Hur de 1959 del gran William Wyler, protagonizada nuevamente por Charlton Heston. Hasta acá dejamos nuestro ranking. Por supuesto que hay muchas películas que faltan o que son o se transmiten en Semana Santa o tienen temáticas ligadas. Por de pronto Juana de Arco, hay muchas versiones, una muda, que es la mejor de Dreyer del año 28, una con Ingrid Bergman, la de Pasolini, el proceso de Juana de Arco, la pasión de Juana de Arco. Tenemos también La Mensajera de Luc Besson del año 68, protagonizada por Mila Jovovich, y un gran elenco que incluye también a John Malkovich. Tenemos, por ejemplo, a Man for All Season, Un Hombre para la Eternidad, la historia de Thomas Moro, Barrabás, un sinfín de películas que se transmiten en Semana Santa, películas sobre los papas, como Juan XXIII, o el pescador de hombres, las sandalias del pescador. Hasta acá entonces dejamos este ranking, les deseamos a todos una muy buena Semana Santa, muy reflexiva y muy espiritual también, y la invitación está extendida a ver cine. Buen cine, muchas de estas películas son muy buenas, buen cine bíblico, buen cine de romanos, de vida de santos, en fin, y a comentar junto a nosotros. Hasta entonces.